Llevo en mi ser el color de un país que cuando grita en mi piel me hace estremecer, me incita a crecer y vuelvo a creer. Haber entregado la vida a mi patria me ha llevado a comprender que lo único que necesita mi Bolivia es el corazón de todos y cada uno de nosotros. Que la única forma de crecer es aprender a querer el rojo, amarillo y verde. Es por eso que yo he decidido ser un servidor a la patria y hacer de este gran país una patria grande. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! Bien, damos la bienvenida a nuestro amigo Marco Colque. Buen día, Luis. Buen día, queridos amigos. ¿Cómo es, Luis? ¿Qué tal? Hermano, ¿cómo estás? Buen día. Aquí vivo. Lo importante es estar vivo. Sí, ¿qué novedades? ¿Cómo estás, hermano? Aquí, pues, ya la segunda semana del año, me parece que es. Llegaron las lluvias a La Paz, pero bueno, hoy ya está un poquito mejor el día. Saludos a Virginia, que nos estaba acompañando, y hacerle llegar un abrazo fraterno, nuestros mejores deseos ante la persecución que sigue, ¿no? Lo vemos entero y lo vemos nuevamente con la misma energía, y así que estamos todos muy felices también por verlo en actividad nuevamente. Claro, claro que sí. Querido hermano, mira, veíamos nosotros hace unos minutos unos videos, podemos ver de nuevo la marcha, el proyecto del Movimiento al Socialismo con la unidad productora de la hoja de coca de los Yungas y la marcha de Evo. Bueno, de la marcha, ¿qué vas a decir, no? O sea, cabalmente estaba viendo. Que... Sí, seguir, hermano. Cabalmente estaba empieza débil en principio, ¿no? Hay que ver si se fortalece a medida que va llegando a La Paz, ¿no? Una actitud de Evo Morales que no nos debería sorprender para nada, ¿no? Como te decía en algún otro programa, pues, ¿qué esperas que haga Evo Morales? Pues lo mismo que hacía antes de ser presidente. ¿Y qué hacía antes de ser presidente? Pues ahogar a cada presidente que ha estado en esa época. Creo que era Tuto Quiroga, si no me equivoco, ¿no? Que pues trató de destrozar el país con marchas, ¿no? Trató de destrozar toda la institucionalidad, trató de hacer todos sus pedidos con marchas. Usó la marcha como su recurso, el bloqueo como su medida. Como él decía, que los alimentos no lleguen a las ciudades, ¿no? Crear el caos, crear la convulsión, ¿sí? Principalmente en La Paz por ser sede de gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos que haga ahora? Pues va a tratar de hacer más de lo mismo, ¿no? Y lastimosamente la situación en la que estamos en Bolivia en general, en La Paz en particular, sí, es bastante delicada, con referencia a no la escasez, pero la subida de precios, la gente tiene necesidad más aún de salir a trabajar, ¿no? Se ha perdido cierta calidad de vida indudablemente, y a esto que le aumentes un tipo que por una ambición personal, por quedar impune también de los delitos que ha cometido, pues saca sus borregos y los pone en las carreteras y los pone a marchar, ¿no? Hay que ver cómo se va desarrollando esta marcha. Sin duda va a crecer el número a medida que se acerque a La Paz, pero hay que ver también si la gente va a aguantar esto nuevamente, si en el Alto principalmente, donde se suele nutrir más la marcha, vamos a ver la aceptación que pueda tener la gente o el repudio que pueda tener la gente contra esta marcha, ¿no? Que casualmente va a llegar cuando Evo Morales debería estar compareciendo ante juzgados, ¿no? O sea, una muestra clara de cómo está utilizando Evo Morales nuevamente a sus bases a fin de
de apetitos personales. Aquí no es una marcha por reclamar mejores condiciones de vida para los bolivianos. Eso es una mentira, es una marcha que en el estandarte pone la crisis que está sufriendo Bolivia, pero en la realidad es librarse de los procesos de pedofilia, ponerle una presión al gobierno, ¿no? Y pues exigir y tratar de ser candidato ilegalmente para las siguientes elecciones, Luis. Sí, hermano, es increíble lo que está sucediendo y lo peor es de que estaba viendo en vivo de muchos diputados, de muchos senadores que son del movimiento al socialismo, concejales de la ciudad del Alto, Vilma Alanoca, que están dejando sus fuentes de trabajo, se están dedicando en lo que es esta marcha, se están dedicando en este proselitismo que realmente muestra de qué están hechos ellos, buscando una solución, buscando una pega, buscando un miedo que veo en ellos porque ya se les está yendo de las manos esto, porque ya después se va el movimiento al socialismo y sin duda vamos a crear una cárcel y los vamos a meter a toditos dentro, sin duda alguna. Pero hablando Pero de esta situación, mira, yo pienso que todavía hay un movimiento al socialismo para un ya, par de elecciones más, uh-huh, pero la forma real en la que se debe combatir al masismo en general, ¿no? Y cuando hablo uh-huh, de masismo, hablo de Arce, hablo de Evo Morales, hablo de Bacopa, ¿sí? Que es una masista más finalmente, y que simplemente lo que han provocado es el desmembramiento del MAS, pero para acabar con esta locura, con esta forma de pensar que si no me das lo que quiero, yo te vengo y te bloqueo y marcho y busco muertos para causar la convulsión en el país, pues lo que se así es. necesita es una derecha unida, una oposición unida, no derecho, una oposición unida, una unidad dentro del siguiente candidato a la presidencia. Y en ese sentido, lo que propone el búnker sin duda es importante, ¿no? Porque Uh-huh, hay que vernos en el espejo de Venezuela, Luis, ¿no? sí, Sí, mira, qué a ver, difícil, qué complicado es sacar a un dictador del gobierno, ¿no? Al dictador con el apoyo de las Fuerzas Armadas, con el apoyo de los colectivos, al dictador Maduro, pues no le interesa amenazar, no le interesa cerrar fronteras, no le interesa la seguridad de la gente, no le interesa que otros mandatarios hayan tratado de entrar al país para garantizar la asunción al poder a la presidencia de este nombre, ¿no? Edmundo, ¿sí? González. Edmundo. Edmundo González. Se me va, no sé por qué, todo el tiempo. Pero bueno, fíjate qué complicado es sacar a un dictador, ¿no? Puesto en la silla, cuando tiene todo el poder de las Fuerzas Armadas, tiene todo el poder de los colectivos y tiene todo el poder económico dentro de su país. Por más que Uh-huh, las elecciones las haya perdido drásticamente, ¿no? Evidentemente puesto, se ha puesto se ha demostrado el fraude monumental que ha hecho Maduro, pues no tiene sangre en la cara para por lo menos agarrar, irse del gobierno, ¿no? Y es lo que va a pasar acá si nosotros seguimos dispersando el voto de la oposición, sí, si los líderes de oposición siguen enfrascados en pugnas personales, si no se logra una unidad dentro de la oposición, porque somos más los bolivianos que no queremos que el MAS siga en el poder que los bolivianos que quieren que siga el MAS en el poder, ¿no? Somos más los bolivianos que quieren un padrón electoral limpio, somos más los bolivianos que queremos una distribución de escaños coherente con la población que se tiene. Bueno, uh-huh, entonces estamos en ese escenario y estamos camino a eso si es que no logramos la unidad dentro de la oposición, ¿no? Lastimosamente, tiene que ser una unidad en torno a un enemigo, por decirlo así, ¿no? Cuando deberíamos así es. estar buscando una unidad en torno a un proyecto. Pero las emergencias son las emergencias y el futuro de Bolivia está ahí, arriba en el norte, en el Amazonas, es Venezuela. Ese es el espejo con el que debemos mirarnos y ese es el lugar al que no debemos caer como bolivianos.
¿no? Esperemos que los líderes de oposición, esperemos que esta propuesta del búnker tenga impacto en ellos, tenga impacto en los candidatos a la presidencia, y pues esperemos de nosotros poner el ejemplo de cómo se saca a una dictadura de un país como Bolivia que quiere ser libre. Cabalmente, la problemática que tenemos nosotros es de que el pueblo boliviano está adormecido, o sea, está durmiendo. Ahora ya ven normal de lo que es la subida de pasajes, el precio del pan y de todo, la falta de todos los insumos básicos, y eso lo están tomando como normal. Y eso es muy preocupante. Se nos viene lo que son las elecciones y obviamente pues va a haber fraude electoral, querido Marco. Va a haber fraude. Nos los hicieron el 2019, 2020. Estamos viendo lo que pasa en Venezuela. Lo mismo va a suceder el 2025 aquí en Bolivia. Y no nos estamos dando cuenta de que estamos a un paso de lograr eso y que todo el movimiento al socialismo continúe en el poder, siguiendo, dañando, y ya no tienen dinero de dónde sacar y siguen empeñando a Bolivia, siguen vendiendo el oro. Ya no saben de dónde sacar dinero y ya están, pues, ya están encima de todos los recursos naturales. Se sugiere aquí el búnker a través del libro de la destrucción documentada de Bolivia, básicamente en la página 177, muestra solución que es para Bolivia, algo que nosotros podíamos tomar como una herramienta, como lo hizo en Venezuela, pero a diferencia de ¿qué? De que el boliviano es pues aguerrido, o sea, matame antes de hacer estas cosas, de estas iniquidades que está haciendo Maduro en Venezuela. Nosotros, bueno, respeto mucho a lo que es el pueblo, los amigos venezolanos, pero los bolivianos, ¿qué estamos esperando para reaccionar o actuar de la forma que nosotros estamos y lo realizamos generalmente, ¿no? No hemos derrocado a todos los que son los dictadores, todos los que han usado a Bolivia para su beneficio, querido Marco. Pero ahora la unidad de todos los opositores, podríamos poner, tendría que entrar en un régimen, como indica acá, un régimen para poder entrar en lo que es unas primarias, que haya instituciones que estén ubicadas buscando lo que es el beneficio de todas las ciudades, de todas las organizaciones, y empezar a buscar esto, lo que es una primaria. Porque ellos, como dice nuestro amigo Virginio, no les va a valer perdón la palabra, les va a valer un chingazo, porque ellos ya se están haciendo sus pactos, ya vamos a hacer pacto, y mi diputado, pues el que me ha ayudado, o mi chofer tiene que ser pues diputado o suplente, que mi amiga ha estudiado en Harvard, pero no sabemos si es Harvard de la Higuino o ese instituto de dactilografía. Pero, querido Marco, lo que nosotros tenemos que hacer es incentivar a la gente, ¿no? Ese es un tema que quiero tocar y también hay otro que quiero tocar, pero eso es después. ¿Qué dices, querido Marco? Bueno, lo que a nosotros nos toca es ir por el camino que hemos decidido, ¿no? Denunciar todo este tipo todas las aberraciones del movimiento al socialismo, denunciar todos los actos de corrupción, denunciar la forma de proceder de Evo Morales y de Arce Catacora, ¿no? Que siguen destruyendo al país, ¿no? Y pues ahora de eso el búnker ha pasado a la propuesta, y la propuesta pues es eso, es una propuesta que está en consideración primero de la ciudadanía, ¿no? Y ellos darán su veredicto con el apoyo masivo a la misma, y esperemos que los políticos o los candidatos a la presidencia escuchen esta voz que va a ser la voz del pueblo realmente, y pues piensen en Bolivia primero antes que en apetitos personales. Se viene una elección muy decisiva, Luis Alberto, se viene una etapa muy decisiva dentro de la historia de Bolivia, ¿no? Fíjate lo que ha pasado en Venezuela, uno esperaba
una mayor acción, digamos, del pueblo venezolano, pero también hay que recordar que es un pueblo venezolano muy golpeado, muy denostado, Dañado. muy perseguido, muy dañado, ¿no? Como dices, que ha esperado realmente el pronunciamiento de sus líderes, ¿no? Ha esperado el pronunciamiento de Corina Machado, ha esperado el pronunciamiento del presidente electo, otra vez, ¿no? González. Edmundo González. Edmundo González. Entonces, fíjate que María Corina ha salido, ha cumplido su palabra, ¿no? Pero desgraciadamente Edmundo González no ha podido por esta presión increíble que ha hecho Maduro por cerrar Venezuela. Ha cerrado fronteras, ha cerrado el espacio aéreo. Realmente es una tarea bastante complicada la de los hermanos venezolanos. Y como te digo, estamos a un paso de eso, ¿no? Estamos a un paso, ya son 20 años de gobierno del movimiento al socialismo, ¿sí? Ponte que por lo menos son unos 8 años de una profundización de un gobierno cooptando todas las instituciones del Estado, cooptando, se ha metido dentro del Poder Judicial, ¿no? Esta elección de magistrados que ha sido totalmente aberrante, ¿sí? Entonces, ¿no? Estamos en una dictadura donde nosotros elegimos lo que podemos, lo que nos dan a elegir, ¿no? Es lo que ha pasado en la elección de magistrados. Primero que no debería haber elección, ya hay elección, pero eliges lo que a mí me da la gana, ¿no? Eliges a postulantes que han hecho chanchullo ahí en su examen, que se ha visto públicamente, se ha denunciado eso, pero el proceso ha seguido, un proceso que ha sido, pues, mutilado, ¿no? Se ha presentado un proceso de elección parcial que ahora deja en entredicho, por ejemplo, al Tribunal Constitucional Plurinacional y su actuar, ¿no? Es una relación, una situación bastante compleja, es un caos, pero que este caos es perfecto para todo lo que quiere hacer el gobierno de Arce Catacora. ¿Has visto este video? Te voy a mostrar otra vez para los que se están uniendo recién. Se ha identificado ya en el municipio de Coroico, donde se va a construir el Centro de Industrialización e Investigación de la Hoja de Coca, con una inversión de más de 108 millones de bolivianos. Actualmente nuestro Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras está transfiriendo el terreno necesario para ya empezar, hermanas, hermanos, este año la construcción de la mencionada planta. Va a tener dos líneas de producción. Ahí apuntamos con la hoja de coca paceña. La línea húmeda, que va a tener extractos acuosos, es decir, para la producción de bebidas energizantes y medicamentos. Ahí mismo en la línea húmeda vamos a producir extractos hidroalcohólicos para la producción de medicamentos. También extractos etanólicos para la producción de cosmética y productos de limpieza. Bebidas carbonatadas y energizantes, como tiene nuestro Gilata David Choquehuanca en sus manos en este momento, bebidas energizantes de la hoja de coca. Pero también, hermanas, hermanos, vamos a producir la línea seca, porque desde aquí de los Yungas queremos producir nuestro polo ejecutivo yungueño. Y también en envases especiales estaremos distribuyendo al país la hoja de coca machucada yungueña también. Tenemos tantas cosas que solucionar, tenemos tantos problemas que resolver, tenemos tantas cosas que supongo que este señor presidente actual, Arce Catacora, tiene que realizar. Pero nos estamos ocupando más que toda la campaña proselitista, nuevamente, queriendo unir a lo que son los cocaleros de los Yungas, que realmente no son pues afines de la ala vista, porque esa hoja de coca de los Yungas va para el Acullico. Sabemos eso todo el mundo, pero se están ocupando de estas cosas en vez de viajar y ver. Aquí dice Verónica, gracias por seguir, dice el mismo
el mismo discurso de Evo de hace 14 años atrás. Sí, evidentemente, es el discurso que antes hacía en campaña proselitista, cuando nosotros tenemos este tipo de emergencias, donde la problemática ya se sabe por todo lado. Pero ahora lo que lo que me preocupa particularmente, Marco, es de que el presupuesto de lo que ha generado, lo que ha realizado, lo que ha manipulado para que no se apruebe en el Congreso, en la Cámara Legislativa, donde han tenido 3 minutos, creo que 3 horas incluso, solamente en plenario, y han cobrado sus sueldos y todos estaban muy desesperados para ir a realizar sus vacaciones. Pero ahora vemos de que ese presupuesto, que seguramente lo va a aprobar la siguiente semana a través de un decreto supremo que lo va a hacer, ahora va a designar ese dinero para esta actividad, que son 108 millones de dólares, donde eso debería hacerlo antes. Estos proyectos deberían realizar antes, tal vez con la consulta de los mismos comunarios, pero no ahora. Ahí se ve lo que es la falta de capacidad que tienen nuestros gobernantes y la falta de entendimiento de lo que es amar a una patria, amar a nuestra amada patria Bolivia, que sigue siendo dañada, querido hermano. Hasta ahora no puedo entender a dónde vamos a llegar. Estos proyectos nunca deberían hacerse, Luis, ¿no? ¿Ya? Mira, tú recuerdas a Rogelio Gutiérrez, quizás, Claro, ¿no? Químico. Y claro, él loco. trabajaba, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre tenía un colega, y ellos habían hecho una gaseosa de coca, ¿no? He probado. Sí, no me acuerdo el nombre, pero bueno, era un emprendimiento, no sé si sigue, la verdad, no, lo veía que un tiempo estaban comercializándola bien, servía para beber, pero como un mezclador era muy bueno, ¿no? Como mezclador era bueno, tenía un sabor especial, pero mira, como ese emprendimiento, hay muchos emprendimientos que se han hecho en Bolivia teniendo como base la hoja de coca. Hay pan de coca, se ha hecho licor de coca, por supuesto la coca machucada que se vende casi en todas las esquinas, en Santa Cruz ni hablar, en La Paz ya se ha puesto de moda también, ¿no? Y todos esos emprendimientos, lo que muchos de ellos fracasan, ¿por qué? Por el infierno impositivo por el cual tienen que pasar a la hora de hacerse legales, por así decir, ¿no? O sea, el infierno impositivo en Bolivia es terrible, ¿no? Todas las empresas, muchos de esos emprendimientos fracasan, uno, por falta de apoyo institucional, ¿no? Del Estado, pero principalmente por la carga impositiva que tienen que soportar estos negocios. Lo que debería hacer el gobierno es flexibilizar o liberar de esa carga impositiva, ¿no? Que al final de cuentas simplemente va a pagar planillas del Estado, ¿sí? Y tendríamos muchísimas y mejores derivados de la coca, ¿no? La coca es una súper hoja, es la hoja sagrada, ¿sí? Los bolivianos la consumimos desde tiempos ancestrales y sabemos de sus beneficios, ¿no? Pero que tú pongas una planta con más de 100 millones de presupuesto, ¿sí? Que al final sabes lo que va a pasar como las otras empresas estatales, va a generar un gasto y una pérdida para el Estado, ¿no? Él simplemente está cooptando votos. Arce Catacora está en campaña electoral, toda su gestión, al igual que lo ha hecho Evo Morales. Ahí alguien decía el mismo discurso, sí, porque estos siempre han vivido en campaña electoral, ¿no? Estos siempre han vivido en campaña electoral. No les importa la industrialización de la hoja de coca, porque si les importara la industrialización de la hoja de coca, pues tomarían medidas económicas impositivas para fomentar emprendimientos que hagan uso de la hoja de coca, cosa que no hace el Estado, ¿no? O sea, al final de cuentas, el Estado va a empezar a vender papa frita, va a empezar a vender bolo en las esquinas. A eso hemos llegado, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Es una competencia desleal, ¿sí? Porque el Estado juega con una billetera que nosotros llenamos, no le interesa obtener ganancias, ¿sí?
contra los pequeños emprendimientos que hacen ese tipo de cosas. Coca machucada y en todo lado en Santa Cruz es un emprendimiento, hay varias pequeñas empresas que hacen coca machucada, saborizada, nivel ejecutivo, desespinada, hay un montón de productos de la hoja de coca para bolo, ¿sí? Y otros, como mencionaba el de hace un momento, de bebidas energizantes, de bebidas gaseosas, ¿no? De alimentos a base de coca, ¿no? En vez de que el gobierno promocione, fomente la producción de esos derivados de la hoja de coca, ¿no? Que lo haga, pues, en donde le afecta al emprendedor, al microempresario o al empresario, ¿dónde le afecta? En impuestos, ¿no? En impuestos, ¿no? En tener ciertos beneficios en términos de impuestos, cierto alivio, digamos, más que beneficio, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque realmente no le interesa la industrialización de la hoja de coca, ¿no? Lo que le interesa es eso, poner una fábrica, gastar 100 millones, Dios sabe cuánto va a ser la planilla mensual que va a cubrir, ¿no? Va a costar la coca, va a hacer productos con un precio, seguramente nos va a dar un precio bajo, pero que al final de cuentas le hacen la guerra sucia ¿a quién? Al microempresario, al emprendedor que vive de eso. A cambio de esta fábrica, ¿cuántos microempresarios posiblemente van a perder sus empresas o van a entrar en fracaso? Ese es el punto del asunto, y lo mismo con todas las otras empresas del Estado. Es una competencia desleal para todos los demás emprendedores, para todos los demás empresarios y microempresarios principalmente que están en esos rubros, ¿no es cierto? Realmente es lo que te decía desde hace... yo siempre tengo en la cabeza el video de la abuelita. ¿Cuál? Le pide a Arce, ¿por qué han subido las cosas? Los cambitas nos están haciendo el juego sucio, ¿no? Claro, o sea, fíjate la lógica, el pueblo te va a reclamar, te estás reclamando justicia, te estás reclamando mejores condiciones de vida, el costo de la canasta familiar ha subido, por lo tanto la calidad de vida ha bajado, ¿no? Te estás reclamando justicia, ¿no? Hay una inseguridad jurídica tremenda para todas las personas y para todas las empresas o instituciones que quieran invertir en el país. Hay además se muestra, ¿no? Claramente que si tú tienes plata no vas a la cárcel. Basta ver los casos de Evo Morales, ¿no? Sí, y pues el pueblo te está pidiendo, te estás reclamando, le estás reclamando mejores condiciones de vida a Arce Catacora, al gobierno en sí. ¿Y qué hace Arce Catacora? Pues lo que hace en el video es echar la culpa a todos los demás, que el gobierno transitorio de Yadiñáez, que fue una desgracia, sí, pero que esta crisis no es culpa de ese gobierno, ¿sí? Es culpa de toda una estructura, de toda una lógica de gobierno de años atrás y posterior, ¿no? Que los cambitas, ¿no? Que culpa al sector empresarial cruceño, que tiene su grado de responsabilidad, seguramente que sí, ¿no? Pero no es todo, ¿no? Culpa a todos, ¿sí? De la crisis que se está pasando, solo falta que le culpe al ministro de Economía de Evo Morales y con eso ya cerramos todo, ¿no? Y pues sigue en campaña electoral. Este presupuesto general del Estado es un presupuesto de campaña electoral. Todos los actos de entrega de este tipo de empresas estatales son actos de campaña electoral que vienen acompañados de la designación de funcionarios que van a trabajar en esas empresas estatales, cuya principal función, a partir de que entren en planillas, va a ser, pues, estar en campaña electoral permanente, ¿no? Todo el aparato burocrático del Estado se va a poner en campaña electoral para Arce 2025, ¿sí? A partir de, ya están en campaña electoral. Entonces, esa es la lógica bajo la cual estamos gobernados y es esa la madre del cordero, digamos, ¿no? El no realmente apostar por la industrialización, el no apostar realmente por los microempresarios, por los emprendedores, ¿sí? Y apostar exactamente por una campaña electoral permanente, despilfarro permanente de los recursos del Estado. Toda la razón. Mira, ¿qué te parece si le saludamos acá a los que nos están escribiendo? A Sasi Trump, buenos días, un saludo desde Nueva York. También a José López, gracias por interactuar acá en Bolivia Unida. Ahora, querido hermano, mira, lo que más me preocupa es, como a todos los migrantes, es de una
aberración que ha indicado el presidente del Tribunal Electoral, que es de que si no se tiene los 8 millones de dólares, que es el presupuesto para las elecciones en el exterior, no vamos a votar los que somos migrantes. Eso es totalmente 8 millones, pero están gastando 100 millones para hacer una planta de industrialización de la coca que está dañando, como tú dices, a los microempresarios y no van a poder sacar 8 millones de dólares. Y obviamente es pues totalmente indignante para nosotros, que somos casi 4 millones de bolivianos que nos encontramos en el exterior y que nos van a coartar por un presupuesto mal manejado del gobierno. Es inaudito, querido Marco. Obviamente, pues, que Arce va a decir, no tenemos ese presupuesto y vamos a factorizar lo que es el voto en el extranjero. Eso es una parte muy preocupante, querido Marco. Pienso que no va a haber problema con eso. Así te soy honesto, yo pienso que va a haber elecciones en el exterior. Lo que me preocupa es si va a haber elecciones. O sea, no caigamos en lo que ha caído Tuto, ¿ya? O sea, Tuto se ha preocupado de que las elecciones sean cercanas al 6 de agosto, el 10 me parece, ¿no? Tutito, preocúpate por garantizar las elecciones, ¿no? Querido Tuto, yo tengo una gran admiración por Tuto Quiroga, lo veo correr cada tanto por acá, siempre hace deporte, ¿sí? Y yo realmente, sinceramente, Luis, yo, la primera preocupación que tengo, yo creo que lo primero que en torno a lo que deberían unirse a la oposición es garantizar las elecciones de 2025. ¿Por qué te digo esto? Por el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional. Hemos visto que el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la capacidad que la ley, bueno, aunque no le otorgue, se arropan esa capacidad, ¿no? Con la anuencia del gobierno, por supuesto, y además el descaro, ¿sí? De prorrogar unas elecciones de magistrados, ¿no? Y por lo tanto también pueden prorrogar unas elecciones presidenciales. Bajo el argumento de que alguien presentará un recurso de amparo. Todos esos recursos. ¿Por qué es tan importante el Tribunal Constitucional, Luis Alberto? ¿No? El Tribunal Constitucional, para la población en sí, ¿no? Para toda la población, ¿sí? Cuando nosotros tenemos algún problema, un atentado hacia nuestros derechos más elementales, como de vivienda, por ejemplo, de vida, de libertad, un recurso que tiene el ciudadano es presentar un amparo constitucional, ¿no? Una acción de libertad, ¿no? Una acción de cumplimiento, etcétera, etcétera. Todas esas acciones constitucionales son tratadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Es decir, es una instancia que da garantías, tiene que garantizar, ¿no? Derechos fundamentales del boliviano, ¿ya? Pero también decide, ¿no? Hace el control de constitucionalidad sobre las leyes que van al órgano legislativo. El órgano legislativo, al aprobar una ley, puede pedir el control constitucional de la misma y es el Tribunal Constitucional el que finalmente decide sobre la constitucionalidad de esa ley, ¿no? Es decir, ponte los dos escenarios, lo que ha pasado en el Tribunal Supremo de Justicia. Los nuevos magistrados han vetado de sala plena. Sala plena es cuando todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se reúnen y deciden cosas muy importantes, digamos así, muy sencillo, ¿ya? Entonces, estos tribunales, nuevos magistrados, han tomado la decisión de vetar. Había 2 autoprorrogados, si no me equivoco, han decidido vetarlos de sala plena. O sea, siguen cumpliendo sus funciones normales, pero para decidir cosas de sala plena son vetados y hechos a un lado, ¿no es cierto? Estos tribunales tranquilamente podrían presentar un amparo, ¿no? O sea, podrían decir, me están quitando la libertad a ejercer mis funciones que la ley me manda, ¿no? Entonces, estos recursos, ¿dónde va a ir a parar esta acción? Va a ir a decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? O sea,
los autoprorrogados decidirán sobre si los otros autoprorrogados pueden entrar a sala plena. ¿Cuál crees que va a ser la decisión? ¿No? Entonces, por eso es muy importante las señales que ha dado los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Lamentablemente, ¿sí? Al ser minoría, pero me parece que igual deberían haber tomado alguna acción, tienen la legitimidad, ¿no? Bueno, bien, han mantenido la estructura del Tribunal Constitucional, o sea, el presidente sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? Los cuatro están entrando como magistrados para completar, digamos, la planilla, o sea, se esperaba otra cosa, realmente se esperaba otra cosa, ¿no? Se esperaba otra actitud, sobre todo. Tendrán sus razones, esperemos que estas razones sean no políticas, pero sin duda no han usado a cabalidad la legitimidad que le ha dado el pueblo con su voto, con un así es. voto captado, con un voto, eh, todo, ya sabemos todo. Pero Bien. asimismo, este tribunal no ha actuado, yo creo, a la altura. Aún. ¿Qué te parece esos temas? Vamos a tocar ahora con y le vamos a preguntar sobre el Tribunal Supremo de Justicia. Amigos, tengo el grato honor y el grato gusto de presentar al doctor Eduardo León, que bueno, es un abogado boliviano que ha sufrido diferentes atropellos ante su legitimidad, primero como abogado, al mostrar lo que es esta relación que tenía con Evo Morales, con la señora Zapata, a través de lo que era un niño. Entonces ha sido también encarcelado y he puesto en la situación de preso político también. Demos la bienvenida, por favor, al doctor Eduardo León. Doctor, muy buenos días y gracias por regalarnos unos minutos acá en el programa Bolivia Unida, que se difunde de Suiza para el mundo y también para Bolivia, y de Bolivia también para el mundo. Gracias, doctor, y bienvenido. Muchas gracias a usted, mire, a todas las personas que nos están siguiendo. Para mí es un verdadero placer estar aquí y bueno, frente a las actuales circunstancias en las cuales estamos pues atravesando, para poder absolver a las preguntas que ustedes o las interrogantes que ustedes crean conveniente. Buenos días, Dale, doctor. Le habla bienvenida. Marco Colque. Saludos donde esté. Primero, doctor, una pregunta retrotrayendo, digamos, a su participación dentro de lo que ha sido el fraude electoral de 2019 y la asunción al poder de Yanine Áñez, ¿no? Eh, ¿qué opina cuál es su opinión ya pasado el tiempo sobre lo que la participación de Yanine Áñez, primero, después del fraude electoral, ella asume constitucionalmente la presidencia y después todo su actuar hasta las nuevas elecciones en donde Arce Catacora ha sido fraudulentamente presidente, ¿no? Bueno, mire, el tema del fraude electoral del año 2019 es un tema que no es reciente y que se ha venido dando a partir del referéndum revocatorio que se hizo contra las autoridades departamentales e incluido Evo Morales en su momento. Hay que recordar que Evo Morales el año 2005 logró una victoria con el alrededor del 54%, más o menos, ¿no? Y ya para el día de la verificación del referéndum revocatorio, logra alcanzar un 10% más, es decir, 64%. Esto para él le daba más legitimidad, le daba más autoridad, le dio más condiciones de poder deshacerse de todas las personas, y no solamente de la oposición, sino de todas las personas que estuvieran en medio o que de alguna manera sean contrarias a lo que él pensaba. Ya lo que ha sucedido el año 2019 es un colorario de un proceso de fraude que se ha dado y que inclusive ahora están preparando un fraude para el año 2025, solamente que con unos activos diferentes, ¿no? El año 2008 fui mi persona la que denunció ante el Tribunal Electoral la manera en cómo se estaba urdiendo este fraude electoral. Logramos obtener cerca de 1 millón de registros por el cual se establecía que el padrón electoral no respondía
una transparencia que se necesitaba en ese momento. Y a partir de ese día, el Tribunal Electoral decidió no entregar el padrón más a ningún partido político ni organización que se solicitara. Y por eso es de que simplemente les entregan algunos datos, algunos elementos, pero el padrón en sí mismo no. Ahora, ¿qué pasa? El 2019, y si usted puede observar, esa tendencia de mantener entre el 8 al 10% el nivel del fraude electoral ha venido señalando de que tenía una finalidad. Después de que Evo Morales es habilitado el 2016 por el Tribunal Constitucional, el 2019 se presenta y esa misma, casi misma diferencia es la que trataba de primar para poder establecer de que existía la diferencia suficiente entre el primero y segundo para poder así asumir un cuarto mandato. Pero bajo aquello, lo que no ha sucedido en Bolivia y lo que nosotros, o mi persona, ha venido golpeando partido por partido, persona por persona, es decirles de que habiendo nosotros identificado las formas de fraude electoral, pues podamos trabajar en una fórmula que se les ha presentado, que se les ha dicho, para que no se pueda nuevamente realizar un acto de fraude. Porque la pregunta muy concluyente a este tema era, ¿qué pasa pues? O sea, ¿acaso en estas condiciones, cuando no existe tiempo para poder cambiar el padrón, para poder revisar el padrón, tendremos la capacidad como país o los partidos políticos tendrán la capacidad de poder ganar al movimiento, al socialismo con su propio padrón? Tomando el ejemplo de Argentina, que es algo cercano, o de Venezuela, que sabemos cómo ha sido, se tiene que trabajar en aquello, pero lamentablemente, ¿no? Los partidos políticos están enfrascados en encuestas más que en propuestas. Están enfrascados más en una fórmula de descalificación del uno a otro, y estoy hablando de la oposición. Y por lo tanto, este fraude que se está armando como primer elemento y que usted decía, no está nada alejado de la verdad. ¿Está asegurada la elección nacional? Para nada. ¿Y quién habla de ellos? Nadie. Solamente quién, el movimiento al socialismo, porque el movimiento al socialismo, una de las primeras jugadas que está haciendo ahora es que no haya elecciones. Y sabemos muchos. Es como dijo Luis Arce, ¿no? El tema de la pedofilia de Evo Morales es Vox Populi. Todos sabían. Y en este momento todos sabemos de que el gobierno tiene un plan para no llevar a cabo las elecciones, para que se quede esto como está y nadie dice nada, todos siguen coseteando ahí, voy a armar mi bandera, voy a armar mi candidato, voy a armar... Y lo que no piensan es en nosotros, que estamos aquí decididos, y le digo acá de manera pública, estamos decididos a dar nuestra vida por la democracia. Pero lamentablemente ellos están en otras cosas, no tienen ni estructura política, no tienen ni siquiera fortaleza política y están con sus caminatas, ni siquiera... Imagínense, la oposición ni siquiera está gateando en este momento. Y termino con esto. El movimiento al socialismo es el único partido en este momento que tiene un elemento que se están disputando, una estructura electoral y un manejo del fraude electoral. Ellos lo tienen, Evo Morales lo tiene, y lo tiene, y Arce, a más de haberle quitado su partido político, piensa que puede operar con esa misma estructura, que es una estructura que sí le dio frutos durante muchas gestiones, porque eso sí tiene que preocupar, o porque hay una decisión ya del masismo de mantenerse en el gobierno a como de lugar. Y precisamente, doctor, sobre el relato que usted hace, precisamente en el gobierno de Yanine Áñez, yo creo que se perdió una gran oportunidad para hacer precisamente ese control al padrón electoral, ¿no? Esa intervención al padrón electoral, pedir que se depure, no sé. Estando en el poder Yanine Áñez, quizás era una de sus primeras funciones, ¿no? La oposición en torno a ella finalmente no tomaron decisiones correctas precisamente para limpiar el padrón electoral, por ejemplo, y muchas otras medidas que pudo haber tomado, ¿no? Claro, mire, y no solamente el padrón, sino el de lograr la esperanza con la cual
jóvenes, niños, ancianos, gente de la sociedad civil, de clase media, salimos a las calles. Toda esa esperanza la han zifado, cuando podíamos haber implementado un gobierno realmente transparente de transición que permita, como usted dice, tratar de recuperar la institucionalidad. Por un lado, el tema del padrón electoral es un tema que ya no alcanza de revisar para esta elección del año 2025. En ese tiempo se tenía la oportunidad de crear un cauce real para detener al marxismo, porque el marxismo estaba en todo lado en ese tiempo. Y lo que hicieron, lamentablemente, que estos pollitos de la política, ¿no? Unos pollitos de la política, comenzaron a negociar con las víboras del marxismo. O sea, para ellos eran un bocado y un desayuno. Y Murillo, y ahí estaban los otros ministros, más la señora Yanine Áñez, incumplieron al pueblo boliviano, porque en ese momento, si se convocaba una elección, podía entrar un candidato, una autoridad, restablecer la autoridad e ingresar a un proceso de reinstitucionalización del país, partiendo principalmente de lo que es el padrón electoral. Pero aquello no sucedió, se perdió una gran oportunidad y ese es un motivo por el que en este momento la ciudadanía todavía no se atreve a expresar una molestia, una desazón, pero pública, y un enfrentamiento a todo este conjunto de cosas que están pasando en el país. Actos sinvergüenzas, actos criminales que definitivamente se queda ahí calladito porque existe pues un conjunto de hechos que el gobierno está manejando, que lamentablemente Yanine Áñez en su momento no ha sabido canalizar cuando se sabía que tenía que estar 3 meses, quiso ser, con estos mismos partidos, quiso ser candidata, logró ser candidata, su vicepresidente era uno de los miembros de estos partidos, y todos ellos empujaron aquello, y ahora cada uno se va gritando quién tiene menos culpa, más culpa, etcétera, que pues es una cosa que decepciona, porque de por medio está la libertad, o se están jugando la libertad, la vida de las personas. Porque este tema de la crisis electoral, la crisis económica, en algún momento se tiene que resolver. El tema del alza de precios, de que no hay gasolina, no hay dólares, nada, se va a resolver. Alguien va a resolver, ya sea un equipo de expertos en lo económico, una persona que tenga una, una forma de ver la solución que va a haber, porque la matemática se resuelve. Pero lo más grave es que la desinstitucionalización de la justicia, del Estado, del órgano judicial, no se va a resolver fácil. Y eso hace a los ciudadanos presa fácil para no solamente una dictadura, sino para que vayan muchos a la cárcel, otros vayan a ser asesinados, como ha pasado y como pasa en Bolivia. Entonces, en el gobierno de Yanine Áñez, sin duda, se perdió una gran oportunidad para no, no digamos, volver a la institucionalidad de las instituciones, sino empezar, ¿no? Empezar, dar unas elecciones medianamente creíbles. Como usted dice, el movimiento al socialismo ha manejado siempre un 10% del fraude electoral, ¿no? Precisamente para no llegar a una segunda vuelta en donde va a tener muy pocas posibilidades. En ese contexto, doctor, ¿qué opinión tiene sobre las elecciones que vienen en 2025 y el hecho de que la oposición no puede unirse, no puede estructurarse frente a una sola cabeza, digamos? No puede hacer un solo frente que pueda hacer frente no solo al MAS, sino a toda su estructura, toda la estructura montada para el fraude. Mire, yo creo que no va a haber un proceso de unidad real en la oposición, porque hay una descalificación que existe entre cada uno de ellos, hasta acusaciones muy graves, ¿no? Unos se llaman que cierto candidato estaría vinculado al masismo, el otro le dice, pero tú dices que no estás vinculado, sin embargo, has ayudado a salir del país a Evo Morales, el otro le dice, bueno, y tú eres parte de la negociación que hicieron para que vuelva Evo Morales al gobierno, etcétera. Entonces, yo creo que eso, que todos los candidatos tendrían que directamente, pues, lanzar la primera piedra al que esté libre de pecado. Imagínense,
O sea, ¿quién puede decir que no ha tenido algo de responsabilidad con todo lo que ha pasado, el retorno del nefasto Evo Morales? ¿Quién puede decir Pues, algo que diga algo? No, no he contribuido. La al pelea no final ha han sido sido 20 años, ¿no, doctor? O claro, sea, han sido claro, 20 años de despilfarro de dinero y el que más, el que menos que ha estado metido en política, pues algo le ha salpicado, ¿no, doctor? por supuesto, porque mire, eh, ellos dicen, y evidentemente la lucha que se hizo de los 21 días para lograr la renuncia de Evo Morales ha sido, digamos, ya el culmen de lo que estaba pasando en el país. Exacto. Pero nosotros hemos peleado 20 años, seguimos peleando hasta ahora. Particularmente yo inicié mi pelea el 18 de diciembre del año 2005, cuando Evo Morales ganó las elecciones. E hicimos procesos de todas formas. Golpeamos esa pared con un martillo pequeñito hasta lograr la fisura, desde los procesos que involucraban a los discapacitados, el caso de Analiguaycho, el caso del Fondo Indígena, Chaparina, hasta el caso Zapata, pues tuvimos nosotros un camino que recorrer, pero muy tortuoso, para finalmente lograr que Evo Morales pueda ser tocado y finalmente pueda ser afectado para que caiga. Y mientras algunos, como nosotros les decimos, ¿dónde estaban? Estaban metidos bajo su cama, esperando y preguntando si ya saliría, habrá algo, ¿no? Y esas personas son a las que no les cuestan absolutamente nada, y por eso que ahora nuevamente se siguen negociando todo sin darse cuenta, les reitero, de que la libertad está primero en juego y principalmente tenemos que buscar una manera de cómo liberarnos de aquello, pero no tratando de hacerse los iluminados, los más capos del tema, y que en definitiva ellos van a ser los que lo van a sacar. No, tienen que un poco sincerarse, tener un balde de humildad aquí en este caso, porque estamos realmente en una situación muy grave. Imagínense, el gobierno, como usted estaba señalando, es el peor gobierno de la historia, por lo menos desde lo que se ha recuperado la democracia, pero es el gobierno más poderoso. Tiene al Tribunal Constitucional en sus manos. Y el Tribunal Constitucional va a decidir qué candidato va, qué candidato no va, qué partido va, qué partido no va. Van a aplicar la fórmula chavista Si para hay poder elecciones o no hay establecer. elecciones, Y eso, si hay elecciones para o no. empezar, ¿no? Claro, y esas cosas, ¿por qué no las tocamos? ¿Por qué no las abarcamos? Y estamos ahí entre que no, en que yo tengo mi polera ya lista, mi estructura, ahí están los vivos de siempre, los que se pasan de un partido a otro, yéndose, claro, ya los masistas se están sacando el polvo del masista, yo no soy, se están yendo al otro partido, aparecen como el gran solucionado. Es algo, pareciera un juego de descarados y sinvergüenzas, pero al extremo. Y esto tiene que parar, porque todavía tenemos algún tiempito para poder encarrilar una propuesta que finalmente al boliviano le permita no solamente poder salvar su economía, sino también restituir su libertad y restituir la reinstitucionalización del país. Lo que usted dice es cierto. Si Janine Áñez entraba y mantenía y creaba y se convocaban a elecciones, tenía que convocarse a un gobierno de transición. Este gobierno, el que entrara, el que no fuera el movimiento al socialismo este año, también va a ser de transición. ¿Cuánto durará la transición? 5 o 10 años para poder desmontar todo ese aparato de corrupción, de robo y de crimen que ha habido en Bolivia. ¿Cuánto? Eso es lo que nos preguntamos. Y además yo pienso que tiene que pasar sin duda por una reforma de la constitución política del Estado, todo Sin esto, ¿no? duda. Porque Claro, en realidad está mal desde el nacimiento del Estado plurinacional, digamos, ¿no? Doctor, que precisamente en esta línea de pensamiento de que lo que yo creo que la oposición debe tratar de hacer es primero garantizarse, o sea, buscar los mecanismos para garantizar realmente las elecciones del 2025, porque es de interés de Arce, sin duda, que no haya elección, ¿sí? Y tiene ahí la carta más poderosa, digamos, el Tribunal Constitucional, ¿no? Que mantiene 5 autoprorrogados y 4 nuevos magistrados. ¿Cuál es su análisis sobre estos 4 nuevos magistrados
y qué rol deberían cumplir dentro de este tribunal para las siguientes elecciones, doctor. Eso. Mire, cuando nosotros en la trinchera de lucha que tenemos, que es la trinchera del Poder Judicial, donde estamos todos los días, donde vemos toda la cara de corruptos grandes, pequeños, chiquitos, medianos, de todo estilo. Hay de todo tipo de corruptos en el órgano judicial. Hay también en las acciones constitucionales, existen, ¿no? Las salas constitucionales en las cuales encontramos también otro grupo de corruptos, otro grupo de gente. Lo que ha sucedido y la fotografía que se ha tomado el día de la inauguración del año judicial, donde estaban parte todos los autoprorrogados, no estaban los elegidos y estuvieron el ministro de Justicia y el procurador, muestra el nivel de lo que ahora va a suceder en Bolivia. ¿Y quién gobierna Bolivia? Gobiernan esos señores, gobiernan Espada y Hurtado, que son los miembros del Tribunal Constitucional autoprorrogados juntamente con Luis Arce. Ellos deciden todo. Entonces, querer decir de que en Bolivia va a haber un proceso que garantice la elección judicial es falso. Y cuando aquello nosotros decimos, estos están locos, o sea, esos no saben lo que hablan. Pero sin embargo, cuando estuvimos en la pelea simplemente por el tema del 21F, en el cual en el referéndum constitucional se estableció que el señor Evo Morales no podía ir más a un mandato, nosotros gritamos, pataleamos y los locos dijeron, igual lo pusieron de candidato. Cuando dijimos nosotros de que no es posible legalmente, pues que el señor Evo Morales sea habilitado en una nueva elección, igual se pasaron por el foro, se pusieron ahí ellos y lo habilitaron. Esos miembros de ese Tribunal Constitucional, ahora mire uno, el más sobresaliente, el señor Rudy Flores, en este momento es asesor del vicepresidente del Estado, trabajan en el Senado. Entonces, son toda una bola de delincuentes, ¿no? Que jamás nadie se ha atrevido, no a tocar la puerta, señor Tribunal Constitucional, no, a estos autoprorrogados, si hubiese un poco de voluntad, yo sabe qué haría yo, me agarraría unos 10 o 20 policías, voy y me los cargo presos, porque están cometiendo delito flagrante. Entonces, en Venezuela se ha tenido el ejemplo más claro de cómo el Tribunal Constitucional tiene un rol importante en este caso. Y en esta situación, después de las elecciones judiciales amañadas, en la cual se ha habilitado a gente del masismo, o sea, masistas, evistas y arcistas se dividieron parte del botín y ahí entraron diputados que de oposición, ya de la oposición funcional, de los tránsfugas, etcétera, que se hicieron pagar. Nunca nos respondieron. ¿Es o no es cierto de que pagaron de 20,000 a 80,000 dólares por esos cargos? Pagaron, han pagado. Entonces, hemos nosotros visto de que todas estas irregularidades tienen que generar una propuesta. Y una propuesta que tienen que hacer los partidos políticos, que apenas ingrese un presidente que no sea del movimiento al socialismo, hay que invitarlos a denunciar a estas personas, o si no, sacarlos presos ya de una vez a estos, porque hay suficiente materia. Porque lo que va a suceder es de que el Tribunal Constitucional va a utilizar su poder para poder evitar no solamente de quién vaya a ser el próximo que va a competir en las elecciones, sino quién va a ganar las elecciones. Así es. Querido doctor, mire, la coyuntura es muy complicada en el aspecto electoral, lo que ha sucedido con la mafia del movimiento al socialismo. Sin embargo, lo que resta ahora es enfrentar lo que son las elecciones. Hablábamos hace rato con Virginio Lema y nos mostraba, y también leí aquí en la página 177, que refiere a las elecciones primarias. ¿Usted cree que sería factible estas elecciones primarias o cómo se podría ensamblar esta figura para que sea legítimamente aceptada por el Tribunal Electoral, tomando en cuenta que pueden organizarse diferentes organizaciones, instituciones y
asociaciones de todos los departamentos que buscan pues mejores días para Bolivia. ¿Cuál sería esa forma de que pueda realizar? Bueno, mire, se han presentado varias propuestas, inclusive se han estado implementando y presentando al país resultados, ¿no? Ujú, Eh, de encuestas de diferente forma. Yo vi la encuesta que estaba realizando el Búnker y he visto también los resultados, ¿no? He visto encuestas de otras, del señor Claure, de otras personas, y todas ellas han tratado de generar que entren a un proceso de la unidad es posible, ¿no? Denominada la unidad es posible, y finalmente que lleve a un proceso de consulta ciudadana donde se pueda obtener por lo menos, pues, quién sería el primer candidato que todas las otras agrupaciones o partidos políticos tendrían que secundar. Pero aquello no va a suceder. Y está claro. ¿Por qué? Porque aquí en este país, lamentablemente, todos quieren ser unos. Piensan que han sí, nacido para ser unos, ¿no? Y ujú, si yo salgo en la elección número uno, está bien. Pero el que dice que sale número dos, ese ya no acepta, descalifica. El número tres, peor, ya los quiere matar a los otros dos. Entonces, no hay una sinceridad de democracia porque ellos no están pensando en lo que se está jugando en Bolivia. Quienes hemos sido víctimas de este régimen criminal que está en Bolivia, ujú. sabemos bien que necesitamos en este momento, pues, hacer una coraza de tal manera que se evite volver a unas circunstancias tan graves como las que hemos estado. Todas estas encuestas salen, emergen de todo lado y hay encuestitis, ¿no? Todo el mundo le pone una encuesta, a todo el mundo le hacen crecer a uno, al otro, uno es primero, el otro segundo. Carlos Mesa en su momento, cuando lo estaban ya sacando del Frente Revolucionario de Izquierda en su alianza de Comunidad Ciudadana, sacó su propia encuesta y dijo, yo soy primero. El otro sacó, dijo, no, yo también soy primero. El otro sacó, yo soy primero. Entonces, como yo soy primero, hago mi acto, yo también hago mi acto. Entonces, una, como se llama, entre comillas, una champaguesa en la que todos tratan de ser primeros, ¿no? To- Y de ahí es de donde yo creo que este proceso de unidad o primarias no se va a dar. Cualquiera sea la fórmula que se quiera dar, simplemente va a ser para posicionar a un candidato por sobre otro. Y las sospechas están marcadas, ¿no? Dicen, este quiere hacer crecer a tal candidato, este otro quiere hacer que sea tal candidato y este quiere hacer crecer a tal candidato. Entonces, en definitiva, yo pienso que hay una falta de sinceridad tremenda. Piensan que son ellos nomás los que pueden decidir, son ellos nomás los que pueden hablar, o son ellos nomás los que tienen la varita de iluminación. Los grandes iluminados del mundo se van a pelear porque dicen que tienen las fórmulas para resolver la economía, la salud, la educación en Bolivia. No es así. Yo le digo sinceramente, no es así. Porque, a ver, pregúntele a cualquiera de ellos, ¿tienen alguna estructura construida en los departamentos que garantice que se pueda llegar a controlar el voto? Le dirán sí, pero en realidad no tienen nada. Andan como bikini de pasarela, con así nomás, con eso vinieron al mundo. Doctor, Es un grado de irresponsabilidad. Doctor, mire, vemos las anteriores elecciones empezando el 2005, empezando en lo que es el 2015, 19, y vemos de que una oposición que ha estado, en frente o en contra del movimiento al socialismo, vemos a Tuto Quiroga, vemos a Samuel Doria Medina, que no han llegado ni siquiera a un 20%, máximo han llegado a un 23%, que eso implica que es el primero que estaba en las elecciones, tomando en cuenta en el escrutinio final de todas de estas elecciones, las últimas que hemos vivido. Eh, Ahora se afilan, como usted dice, todos en una juntucha, en una reunión de cuatro paredes y todo el mundo quiere ser presidente, pero no se dan cuenta de que cada uno de ellos está dividiendo el voto y hacen de que el movimiento al socialismo, con sus dos alas, que solamente perdón, falta una coordinación entre ellos o decir, bueno, un abrazo entre Arce y Evo y todas sus bases se van a unir y sacar un Andrónico o sacar otra persona que va a representar a ese grupo
y eso va a ser muy difícil de poder enfrentar los llamados de la oposición o la unidad nueva política. Entonces ese grupo mínimo, ese porcentaje va a hacer crecer. Y obviamente que incluso la Constitución está marcada para que no puedan tener una legitimidad o una mayoría en los 2/3 en los diferentes parlamentos. Pero está diseñado para esto, está programado para que exista este movimiento al socialismo y siga manejando con estos cambios que ha existido en la nueva constitución política. ¿Cree usted que podríamos nosotros realizar esta unidad que es muy necesaria, hacer entender a la gente, hacer entender a todos los que son partidarios de estos nuevos líderes a que tiene que haber un solo líder, un solo candidato? Yo creo que ellos inclusive tienen que dejarse de llamar líderes únicos, porque ellos tendrían, la persona que quiera ser, tendría que ser una persona más o menos enviada por el conjunto de la población para que encabece, sea el que encabece un proceso realmente de recuperación de la democracia y de la libertad en Bolivia y el restablecimiento de los derechos ciudadanos. Pero todos se creen que son, pues, son líderes, pero en Bolivia hay líderes sin partido y hay partidos sin líderes y hay gente que es dueño de partidos. Y esos tienen que entender de que ellos no les alcanza ya con lo que tienen. Evidentemente, Evo Morales, Arce Catacora, tienen una pelea infranqueable, que se han dicho de todo, y hay muchos que están negociando entre ellos. Claro. ¿No es cierto? Yo no entiendo cómo pueden creer a un cobarde, a un ser que, que ha traicionado a su propio monstruo, ¿no? Porque Arce es al que lo ha parido. ¿Quién lo ha parido a Arce? Lo ha parido Evo Morales, ese ser eh, que no tiene descalificado totalmente, pero lo parió a él. Pero ahora, como las hienas, ¿no? No solamente que lo está matando, sino que se lo va a comer. Sí. ¿Puedes confiar en esa persona? En una persona, imagínese, que envió a su diputado, que envió a su canciller y que le envió un mensaje escrito de felicitación nada menos que a Maduro. ¿Usted puede creer en ese tipo de persona? Es una persona que respalda criminales. ¿Cuál es la diferencia entre Evo Morales y Luis Arce Catacora? Ninguna. Todavía en este momento se gritan que Evo Morales es un pedófilo y eso era una verdad de que se decía, que se escuchaba a diario, porque son lo mismo. Y en esta situación la oposición lo que no puede capitalizar es que este es un momento prodigioso para lograr sacar al movimiento al socialismo. El 2019 se logró en la calle, pero ahora 2025 es la oportunidad de sacar una elección. Pero como le digo, se están peleando, parece la pelea de dos calvos por un peine, ¿no? Donde quieren decir, yo voy a ser primero, yo voy a manejar esto, yo soy el indicado. Ninguno Así es. da para atrás y no lo van a hacer. Yo estoy casi seguro de que va a haber con lo que ayer pasó con los demócratas. El señor Tuto Quiroga más los demócratas y el FRI, claro que ya se adelantó, van a tener un respaldo. Pero el señor Doria Medina con el señor Camacho es el otro frente que no se va a unir. ¿Por qué? Porque el señor Costas de los demócratas que apoya a Tuto Quiroga tiene diferencias inquebrantables, diferencias muy directas con el señor Camacho. Entonces, el señor Rodrigo Paz, que anda ahí por todo lado tratando de armar igual forma, en una campaña muy silenciosa pero interesante, tampoco tienen esa voluntad. O sea, a la hora de invitar y escuchar hablar de la unidad, todos están ahí presentes, pero tenga seguro que no va a existir aquello. Y hace que algunos otros actores, por ejemplo, como el señor Chi, salga ahí a decir, sí, nosotros tenemos la solución, que ahora invitamos, dice, ¿no? Invitamos como cristianos, dice, a los arcistas, a los evistas a que se vengan con nosotros, o aparece María Galindo diciendo, yo voy a hacer la solución. O sea, están apareciendo ya gente
que tiene una ideología que ha venido golpeando a nuestro país y que quiere afectar no solamente a la familia, sino a nuestros hijos. Por Mm. lo tanto, hay cosas que hay que evitar. No solamente el Sí. masismo o sacar al masismo al gobierno o institucionalizar el país, sino hay que de una vez, pues, prohibir y proscribir a todos ese tipo de personas que están queriendo generar ideologías de género en el país. Así es, querido doctor. Bueno, la esperanza tenemos de que nos vengan días mejores para Bolivia. Querido doctor, muchas gracias. Esta es la primera vez que lo tenemos en el programa de Bolivia Unida. Gracias por regalarnos estos minutos. Gracias por el análisis que nos ha brindado. Esperemos que no sea la primera vez ni la última vez. Así que le quedo muy agradecido, querido doctor. Marco. No, yo le agradezco mucho a ustedes. Y mire, yo quisiera que ustedes teniendo contacto con todos los políticos les pudieran preguntar si están decididos a dar su vida, pero en los hechos, su vida y su libertad por defender a Bolivia, despojándose de todo tipo de criterio sectario. Y que si no, van a estar ahí llorando como muñequitas cuando se los quieran cargar de la policía. O no van a querer ahí primero fugar del país cuando suene el primer petardo o cuando vengan a gritar guerra civil a la puerta de su casa. Nosotros no. Nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida porque ya nos quitaron nuestra libertad. Estamos dispuestos a dar nuestra vida y nuestra libertad por recuperar la democracia, pero no para trabajar y ser escalera de ninguno de estos que están queriéndose arrogar representación. Queremos nosotros que el pueblo, el ciudadano boliviano, pueda tener la oportunidad de recuperar la democracia, pero nos están poniendo en serio riesgo y eso jamás el pueblo va a volver a permitir ni perdonar que sigan caminando por el camino del error y del desastre al cual nos están llevando. Muchas gracias.